Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estuvimos viendo la semana pasada el comienzo del libro de Job y entonces veíamos que hay dos partes bien diferenciadas en este libro. Los dos primeros capítulos son dos capítulos de acción en los que pasan cosas y luego desde el capítulo 3 hasta el final, hasta el capítulo 42, no pasan cosas, es solamente discurso, es solamente diálogo, intervenciones de los personajes que están dentro de esta historia. Entonces veíamos que los dos primeros capítulos son muy importantes para conocer luego el desarrollo de todo lo demás, porque en esos primeros capítulos es donde vemos que lo que le pasa a Job es producto de lo que ha ocurrido allí arriba en el cielo entre Dios y el adversario. El adversario ha venido para acusar a Job de ser fiel a Dios por interés y entonces Dios le permite que lo ponga a prueba y van a venir una serie de aflicciones y de tribulaciones sobre la familia de Job y sobre sus posesiones y también sobre él mismo, sobre su propio cuerpo, y a pesar de todas esas pruebas, Job va a seguir permaneciendo fiel. Y allí es donde veíamos en el capítulo 3 que está la primera intervención de Job, que es una intervención de clamor en la que él está expresando su dolor a causa del sufrimiento, porque además para él es un sufrimiento inexplicable, porque si el sufrimiento tiene explicación o conocemos la explicación del mismo, pues eso nos ayuda, pero si no conocemos la razón de nuestro sufrimiento, como él no la conoce, nosotros sí la conocemos, claro, porque hemos visto lo que pasó allí arriba, y entonces entendemos perfectamente, pero él no lo sabe y sus amigos tampoco lo saben, y entonces ahí es donde él expresa todo su dolor y también expresa pues su confusión acerca de la manera en la que Dios lo está tratando. Y ahí es donde a partir de ese momento es cuando van a comenzar una serie de réplicas de sus amigos contra él y de él contra sus amigos. De tal manera que vimos entonces la primera réplica de Elifaz y después va a venir la segunda réplica de Job para Elifaz y va a venir la primera réplica de Bildad contra Job, etc. Entonces todo el resto del libro va a ser una serie de réplicas y de contrarréplicas. Aquí es como si fuera un pulso, lo que cuando éramos niños o jóvenes jugábamos a veces a echarle un pulso a alguien a ver quién vencía, pues aquí se trata de un pulso entre Job y sus amigos, a ver quién convence a quién y en definitiva quién vence a quién. Lo que Job presenta es su experiencia, y su experiencia no puede ser peor, porque el dolor y el sufrimiento que está pasando, entonces eso es abrumador. Y eso es lo que Job está presentando ahí, su experiencia a sus amigos. Y lo que sus amigos le están presentando a él son su doctrina, sus razonamientos, basados en eso de que los malos tienen su remuneración, una remuneración justa de parte de Dios. Entonces, si tú estás pasando lo que estás pasando es porque has desobedecido a Dios, has pecado contra Dios. Y en esto es básicamente en lo que va a consistir toda la serie de réplicas y contrarréplicas. Entonces, Elifaz fue donde nos quedamos el otro día, en el capítulo 5, le muestra la enseñanza de la retribución, de que lo que uno siembra, eso es lo que siega, que Dios es justo y que incluso la disciplina de Dios
cuando nos somete a su disciplina, es para nuestro bien. Y ahí es donde nos quedamos y donde también Elifaz termina su declaración como diciendo esto es lo que hay que aceptar y esto es lo que tienes que creer y ya está. Pero entonces vamos a comenzar ahora con la réplica que Job da a toda esta argumentación de Elifaz. Y comenzamos allí en el capítulo 6 y versículo 2. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Aquí hay un reconocimiento por parte de Job de que la precipitación, el apresuramiento, ha hablado tal vez más de la cuenta, pero él lo justifica y lo defiende a causa de la tremenda presión por la que está pasando. No es lo mismo estar tranquilo, estar cómodo y feliz, en el que uno puede meditar y puede pensar bien cuáles son las palabras que vas a decir y las que no vas a decir, y otra es estar bajo la presión en la que él está, en la que a veces vas a decir cosas que ni has pensado ni has calculado bien. Entonces él echa mano de esto para decir, bueno, tengo una justificación o una excusa. Pero a pesar de todo, él sigue insistiendo, versículo 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Esta es mi experiencia que estoy teniendo. Y como a continuación expone, hay una ilustración que dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? Evidentemente no. Un asno que tiene hierba, es decir, tiene alimento, no va a quejarse porque está satisfecho. ¿Muge el buey junto a su pasto? No. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Todo esto son ilustraciones que él está poniendo. Entonces, lo que él quiere decir es que si se está quejando, no es por capricho, sino que se está quejando por el dolor inmenso que él está experimentando. Y ahí, de la misma manera que en el capítulo 3, él estima que hubiera sido mejor no haber nacido y que en vista de la carga de sufrimiento por la que está pasando sería mejor la muerte, vuelve otra vez a reincidir en que efectivamente la muerte sería mejor. Y es la petición que él hace aquí en el versículo 8. Quien me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Es decir, que se termine todo esto y esto sería la liberación y este sería el alivio. Además, Job está aquí diciendo que no tiene consoladores, porque cuando lo estás pasando mal, cuando estás sufriendo, pero si tienes una mano amiga, tienes alguien que está a tu lado, que te da una palabra o que te da aliento, o sin palabras, simplemente está a tu lado, eso es una ayuda. Pero la situación de Job es que él no encuentra ningún consolador. Versículo 14, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Es decir, incluso en casos de gente malvada, tienen quien les eche una mano. Pero no es su experiencia. Versículo 15, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Es como si no hubiera nada. Entonces es la experiencia que él está teniendo en cuanto a la falta, a la inexistencia de alguien que le eche una mano, que le ponga la mano, el brazo sobre el hombro y le diga, estoy contigo, te entiendo, lo que sea. Y allí es donde viene a continuación el reproche que él le hace a sus amigos en el versículo 24.
Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Entonces, aquí vemos la declaración que Job está haciendo en estos momentos de reproche a sus amigos porque están diciendo palabras, teorías, generalizaciones, pero que en realidad no llegan al fondo de la cuestión. Y otra vez, ahora en el capítulo 7, Job va a describir de nuevo su sufrimiento. Esto es una constante en sus intervenciones. Vez tras vez, él describe su sufrimiento. Es lógico, es natural. En unas circunstancias como las que él está pasando, no puede eludir, no puede evitar decir, ahí queda el sufrimiento, lo dejo a un lado, me olvido de él y yo me quedo aquí. No, el sufrimiento está dentro de él, forma parte de él, de tal manera que una y otra vez él va a dar rienda suelta a la expresión de su dolor. Allí lo tenemos en el capítulo 7 y versículo 2, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Aquí está entonces él describiendo lo que está ocurriendo. Si es de noche, la noche parece que es interminable. Y si es de día, entonces vuelve otra vez a la misma realidad, a la misma situación, sin posibilidad de escapar, sin posibilidad de ver por ningún lado la salida. Y ahí, como consecuencia de todo esto que está describiendo, es donde viene otra vez su clamor y sus preguntas que le está haciendo a Dios. Versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Aquí están las preguntas que Job está haciendo en el versículo 12, en el versículo 17, en el 19, en el 20, preguntas y más preguntas. Hay una mezcla aquí de clamor y de preguntas. Por cierto, no es Job el único personaje que tenemos en la Biblia y en el Antiguo Testamento que está clamando y está haciéndole preguntas a Dios. En los Salmos tenemos que en algunas ocasiones el que está escribiendo el Salmo está pasando por momentos muy difíciles y está también haciendo sus preguntas a Dios. Por ejemplo, el Salmo 10 y versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Una pregunta, el ¿por qué? ¿Y por qué estás lejos a Dios? Y también incluso que se está escondiendo en el momento en el que más se necesita. Y otro salmo, capítulo 22, Salmo 22 y versículo 1,
Dios mío, es Salmo de David este. Al músico principal sobre Ajelet Zahar, Salmo de David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí es David, y el que está haciéndole esta pregunta por esta sensación, este sentimiento de abandono y de desamparo que él interpreta de parte de Dios. Por cierto, que estas son las palabras que Jesús va a pronunciar desde la cruz, ¿verdad? Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 y versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que Jesús, aquí en su humanidad y en la hora de su mayor sufrimiento, porque ya no es solamente el sufrimiento físico y el rechazo, el abandono por parte de sus amigos, etcétera, todo eso que podamos pensar, pero es también que Dios ha ocultado su rostro, ha ocultado su presencia, porque en este momento Él está cargando con la culpa de nuestro pecado. Por lo tanto, Él está experimentando algo que ni Job ni David, en lo más remoto, ni en lo más remoto, nunca experimentaron. La agonía que Jesús está pasando, el sufrimiento que Él está pasando aquí es infinitamente más grande que el que Job y David están teniendo. Así que aquí estamos ante la expresión máxima de ese dolor y de esas preguntas, de esa pregunta, en este caso de Jesús. Aquí vemos entonces a Jesús como representante de todos los justos que han sufrido, que sufren y que sufrirán. No solamente el representante, sino también modelo para nosotros cuando tenemos o tengamos que pasar por circunstancias muy difíciles y adversas, y también como nuestro sustituto, porque después de todo la angustia que Él está pasando aquí es un verdadero infierno, ya que es que Dios ha ocultado su rostro, ha ocultado su presencia de Él a causa de la carga que está llevando por nuestros pecados, la condenación por nuestros pecados. Así que aquí tenemos esta segunda intervención de Job cargada con todos estos porqués dirigidos hacia Dios. Y allí es donde viene la primera respuesta del segundo amigo que ha venido a verle, que es Bildad, que lo tenemos, esa intervención, en el capítulo 8. No va a haber grandes diferencias en lo que los amigos de Job van a decir unos de otros. Más o menos la línea de argumentación va a tener muchas similitudes, especialmente esa enseñanza, esa doctrina de la remuneración, tanto la remuneración de los malvados, de que reciben castigo de parte de Dios, como la remuneración de los justos que reciben bendición de parte de Dios. Y Bildad entonces va a echar mano, como hizo su compañero Elifaz, de esa enseñanza de la remuneración. En primer lugar, defendiendo que Dios es justo. Como Job está poniendo en entredicho la justicia de Dios, pues entonces ellos inmediatamente salvaguardan, defienden la justicia de Dios. Versículo 3, ¿acaso torcerá, estamos en el capítulo 8, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Evidentemente la respuesta es no, Dios no puede ni torcer el derecho ni pervertir la justicia. Y ahí es donde Bildad va a enseñar la doble retribución. La doble retribución es, versículo 4, si tus hijos pecaron contra él,
Él los echó en el lugar de su pecado. Por lo tanto, han recibido lo que se merecían. Lo que les ha pasado, la casa se hundió y se vino abajo, eso es entonces resultado de que habían cometido pecados, muchos pecados, y entonces Dios les ha pagado como merecían. Y a continuación expone la enseñanza de la retribución, pero para el que busca a Dios. Versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Por lo tanto, si tú cambias, si tú te vuelves a Dios, si tú te conviertes, y es algo en lo que luego otros amigos van a volver a repetir a Job. Si te conviertes, si te vuelves a Dios, entonces tus circunstancias van a cambiar totalmente. Y para darle peso a lo que él está diciendo, Bildad está diciendo, echa mano de la tradición, es decir, de lo que los antepasados, los antiguos, han enseñado a lo largo de las generaciones. Eso es una autoridad, eso es un peso. Y Bildad dice que no solamente lo decimos nosotros, toda esta enseñanza viene de muy atrás. Versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Es decir, si no quieres creernos a nosotros, cree a todos los que han venido antes de nosotros. Y toda esa línea entonces tiene un peso que debe de convencerte de la verdad de nuestras afirmaciones, de nuestras aseveraciones. Y a continuación, Bildad va a exponer una vez más la retribución, la remuneración que Dios da a los malvados. Versículo 11. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Es decir, todo efecto tiene una causa. El junco crece porque hay lodo. El prado crece porque hay agua. El efecto necesita una causa. Lo mismo que ocurre en el mundo natural, efecto necesita causa, también ocurre en el mundo moral y espiritual, que el efecto necesita una causa. Y entonces ahí es donde él sigue en el versículo 13, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza estela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ya en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. Por lo tanto, entonces, la causa es la maldad del impío, y eso tiene un efecto, y el efecto es su destrucción, es su ruina. Como Dios es justo, versículo 20, he aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos, es justo, no aborrece al perfecto, ama al íntegro y no apoya lo que los malignos están haciendo. Ahí está la justicia de Dios. Esa justicia de Dios es un motivo de esperanza para ti, para Job. Versículo 21. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo, los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Esta es la primera intervención del segundo de los amigos de Job. Y Job va a replicar lo mismo que pasó con Elifaz, el primero, va a replicar también a Bildad, como va a ir replicando al otro, y cuando vuelva Elifaz a tomar la palabra, y cuando vuelva Bildad a tomarla, etc. De tal manera que tenemos 9 intervenciones de Job,
8 de ellas respondiendo a sus amigos. La primera es donde expresa su clamor y la última es cuando confiesa ante Dios su ignorancia. Pero en cuanto a sus amigos, cada vez va a ir replicando, de tal manera que estamos ahora ante la tercera intervención de Job en los capítulos 9 y 10. Y la tercera intervención dice que el hombre no tiene ninguna posibilidad de justificarse ante Dios, es decir, de salir justo, de ser considerado justo por Dios. Versículo 2. Ciertamente yo sé que es así, que Dios es justo, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él? Y le fue bien. Así que es como si estuviéramos tratando de pelearnos con una pared. Es como si estuviéramos chocando contra una muralla, contra una roca, por más puñetazos, por más cabezazos que queramos darle, no se mueve. Y en ese sentido es lo que Job está diciendo aquí, la imposibilidad, la impotencia que él siente ante Dios. Y ahora él va a hablar de Dios mostrando un atributo, o sea, una característica de Dios de la que hasta ahora no ha mencionado ni él ni sus amigos. Y esa característica es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Soberanía es el derecho absoluto que Dios tiene para hacer lo que le place con todo. No tiene restricciones. La soberanía indica eso. Sin restricciones, sin limitaciones, Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera. Eso es soberanía. Y eso es a lo que se remite Job de parte de Dios, que él le está experimentando. Esa soberanía Dios la ejerce en la creación. Versículo 5. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. La soberanía de Dios muestra el poder absoluto que Dios tiene sobre todo, ya que para ser soberano hace falta poder, evidentemente. En el momento que a ti te falte poder, ya no puedes ser soberano porque tienes una limitación de poder. Pero como en Dios no hay ninguna limitación de poder, entonces no hay ninguna limitación de soberanía. Y así sobre todas las criaturas inanimadas del universo, él la ejerce y hace con ellas lo que quiere. Versículo 8, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, o sea, las constelaciones. Hace cosas grandes e incomprensibles. Pero esa soberanía no solamente la ejerce sobre las cosas creadas inanimadas, o sea, que no tienen vida, sino que también la ejerce sobre los seres humanos. Versículo 12. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Si él determina una cosa, no hay nadie que pueda venir a reclamarle y a decirle, ¿qué estás haciendo? Dios no volverá tras su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas?
Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Aquí estamos viendo entonces esa soberanía ejercida por Dios sobre los hombres y concretamente sobre Job, de tal manera que Job no tiene ninguna posibilidad de argumentar ni de presentarle razonamientos ni nada, ya que Dios decide hacer las cosas y no da explicaciones, no tiene razones por las que dar las explicaciones. Y esta soberanía entonces de Dios es abrumadora y es algo ante lo cual el ser humano se queda en silencio, se queda mudo y sin poder hacer nada. De nuevo, vuelve Job otra vez a describir su sufrimiento. Y podríamos pensar, es un poco cansado, es un poco repetitivo. Pero claro, es cansado y repetitivo si uno está bien, ¿verdad? Visto desde nuestra perspectiva, entonces decimos, este hombre está obsesionado. Pero no está obsesionado. Este hombre está metido en un pozo del cual no ve la salida ni ve la luz. Y allí en el versículo 25, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Es decir, aunque yo quiera en mi mente, decir, voy a pensar en otra cosa, voy a concentrarme en algo que no sea esto, es imposible. No puedo dejar de pensar en lo mismo. Y ahí es donde está su impotencia ante Dios. Versículo 29, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Yo soy impío, es decir, desde el punto de vista de Dios, en el criterio de Dios, yo soy impío. Me tiene como tal. Entonces, ¿para qué trabajaré en vano? ¿Para qué me voy a esforzar? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Aquí tenemos esa impotencia descrita y luego en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, vienen de nuevo las preguntas a Dios, el cuestionamiento a Dios. Job está cuestionando todo el tiempo a Dios. Versículo 3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Aquí de nuevo, otra vez, vemos el planteamiento que Job está haciendo ante Dios de no entender cómo Dios lo está tratando. Después de darle la existencia, después de darle la vida, después de haberlo formado, ahora parece que Dios está haciendo todo lo contrario. No parece, está haciendo todo lo contrario. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y ahí es donde de nuevo viene la súplica por parte de Job de que Dios le dé respiro, que Dios le dé alivio, que pare. En el versículo 20, ¿no son pocos mis días?
Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Y evidentemente esa tierra es la muerte. Está hablando de la muerte, está hablando de la morada de los muertos, del Seol, y antes de llegar ahí, por lo menos dame un poco de alivio, dame un poco de respiro. Esta es la tercera intervención de Job, que va a provocar la primera intervención del tercero de los amigos, que se llama Zofar. Y Zofar lo que va a hacer es acusar a Job de ceguera. Ceguera, estás ciego y no entiendes. Estamos en el capítulo 11, versículo 4. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara contigo y abriera sus labios contigo? Que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. En otras palabras, Job, según Zofar, es culpable. Esta es la sentencia que este hombre, Zofar, está emitiendo sobre Job. Los dos anteriores amigos en sus intervenciones han hablado de la retribución de los malvados, de la remuneración de los impíos, pero en términos generales. No se han atrevido a decir tú eres uno de ellos. Pero aquí Zofar está ya diciendo directa y personalmente a Job que es culpable. Allí tenemos la profundidad, la justicia de Dios en el versículo 10. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Es decir, Dios no va a quedar indiferente, no va a quedar como si nada pasara ante la maldad, sino que va a actuar. Y esa justicia suya es inapelable y es necesaria, porque pone las cosas en su sitio. Y aquí de nuevo Zofar va a hacer lo mismo que hizo anteriormente Bildad, que es incidir en la necesidad de la conversión de Job. Job debe de convertirse, Job debe de volverse a Dios, lo cual significa que es que Job ha estado viviendo a espaldas de Dios, ha estado viviendo alejado de Dios. Y aquí es donde, en el versículo 13, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Entonces, Zofar está diciéndole a Job qué es lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es esto, es convertirse, es volverse a Dios. Cuando haga eso, entonces va a haber un cambio total de sus circunstancias. Va a haber una transformación de la ruina y de la destrucción que está experimentando, va a experimentar la restauración y la bendición. Versículo 15, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Esto es lo que va a ocurrir si tú
te conviertes, va a haber una restauración de tu vida. Y de nuevo, Zofar vuelve a insistir en la remuneración de los malvados. Versículo 20. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Es la primera vez que este hombre ha intervenido, y la verdad es que su intervención no ha podido ser más dura contra Job, superando a sus dos anteriores amigos, porque ha acusado a Job directamente de iniquidad y de que tiene que convertirse a Dios. Allí es donde esto va a producir la cuarta intervención de Job, la tercera réplica a sus amigos. Está en los capítulos 12, 13 y 14. Y lo que dice Job es que la ley a la que ellos están echando mano vez tras vez, la ley de la remuneración de los malvados, que Dios castiga el mal siempre aquí temporalmente, no siempre se cumple. No es verdad que a los malos les va a ir siempre mal o en todos los momentos les van a pagar por sus actos. Capítulo 12, versículo 6. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. Así que Job está negando por la experiencia, es la experiencia, no son simplemente teorías, sino es lo que pasa en la vida, que eso que sus amigos dicen que siempre ocurra. No. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros. Y Dios ha puesto en sus manos lo que tienen. Eso es. Dios es creador, versículo 7, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? Dios es creador, es lo que ya dijo antes en la anterior intervención y vuelve a decirlo también ahora, y de nuevo que Dios, como es creador, ha hecho todas las cosas, tiene derecho de soberanía sobre todas las cosas. Es lógico, ¿verdad? El autor de algo tiene derecho sobre algo. Claro, si yo hago una obra, ya sea un cuadro, una pintura o una escultura, o escribo un libro o lo que sea, como yo soy el autor, tengo plenos derechos para hacer lo que quiera con esa obra. Como Dios es el autor de todas las cosas, Él tiene plenos derechos para hacer lo que quiera también con todas las cosas. Versículo 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Por lo tanto, si está en su mano, lo da y lo retira. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Fíjate que aquí Job está hablando acerca no de gente insignificante, no de gente débil o gente menor, no. Está hablando de los más poderosos, de los príncipes, de los jueces, de los que tienen los poderes en sus manos.
y sin embargo está diciendo aquí que Dios los quita, los derriba, les quita el juicio, las facultades, etc. Él entonces es el que hace lo que quiere con quien quiere, incluso los más grandes y los más fuertes. A Job le gustaría encontrarse con Dios y encontrar que fuera un juez accesible. Capítulo 13 y versículo 3. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Es su deseo es poder tener un encuentro con Dios y presentarle todos estos argumentos, porque sus amigos que le están escuchando son malos jueces. Versículo 4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos, ojalá callareis por completo, porque esto os fuera sabiduría. No tienen la facultad, no tienen la capacidad, el entendimiento necesario para saber juzgarlo a Él. Y es por eso que Dios está apelando todo el tiempo, esperando todo el tiempo, tener audiencia con Dios para presentarle su caso y exponerle sus razones. Su esperanza de que Dios estaría de su parte y lo respaldaría está en su integridad. Job se considera íntegro. Versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. El impío no va a ser recibido por él, pero yo sí, porque yo no formo parte de esa compañía de los impíos. Job está deseando encontrar a Dios como juez accesible, pero la realidad que está experimentando es que Dios es un juez riguroso e incomprensible. Versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Aquí tenemos de nuevo otra vez la impotencia de Job, y no encuentra a Dios y no encuentra en Dios entonces ese juez que le atienda y que le escuche, sino que lo que está percibiendo es el rigor de Dios. Tenemos que tener en cuenta que todas estas palabras de Job, lo que dijimos la semana pasada, las está diciendo porque él no ha estado en el escenario celestial. Si él supiera lo que ocurrió en el escenario celestial, entonces la mayoría de estas palabras no las pronunciaría, pero porque es ignorante de las razones y las causas por las que él está pasando, que él está expresando todas estas cosas. Pasamos al capítulo 14, y aquí es donde Job va a discurrir, va a meditar sobre la condición humana en esta vida. En primer lugar, sobre la fugacidad, la brevedad de la vida. Versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La vida es fugaz, la vida es breve. Es lo que dice Moisés
en el Salmo 90, ¿verdad? Todos nuestros días declinan a causa de tu ira y pasamos enseguida. Aquí Job está diciendo lo mismo, y cualquiera que se pare a pensar un poco se da cuenta también de la verdad que Job está diciendo aquí. Además, constata la debilidad de la naturaleza humana. Versículo 3. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Es la debilidad de la naturaleza humana. Esa debilidad, además, llega a su conclusión final en la mortalidad. Somos mortales. Versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño. El acabamiento, el fin de todo, es la muerte. Una vida corta, una vida en estado de debilidad, para terminar entonces finalmente en la muerte. No obstante, a pesar de estas palabras que está diciendo aquí, a continuación dice, versículo 13, «Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos». Así que hay un atisbo de esperanza que Job está teniendo, está declarando aquí, de que incluso en el Seol, Dios va a haber liberación. Todos los días de mi edad, versículo 14, esperaré. Esta palabra que aquí se ha traducido por edad es todos los días de mi lucha, de mi conflicto. Esperaré hasta que venga mi liberación. Luego ahí está alentando una esperanza que va a venir de parte de Dios. Pero vuelve otra vez a la constatación del presente, de la realidad actual. Versículo 16. Pero ahora, me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. O sea, no la sueltas, la tienes presente todo el tiempo, reteniéndola y acusándome de todo eso. Job es una montaña rusa de sentimientos, de palabras, de ideas. Vemos su clamor, vemos sus preguntas, sus porqués a Dios, vemos en determinados momentos su desesperación, no hay salida, vemos en otros momentos su esperanza, aguardo mi liberación. Es una montaña rusa, es un volcán de cambios, de modificaciones, pero es entendible, ¿verdad? Es lógico. Si miramos la experiencia por la que ha pasado y miramos la ignorancia que él tiene de dónde viene todo esto. Es el sufrimiento del creyente. El sufrimiento del creyente. Y ya hemos visto Salmo 10,
Salmo 22, las preguntas que los salmistas están haciendo, la pregunta que Jesús hizo en la cruz. De hecho, hay un salmo, que es el Salmo 88, que realmente expresa en toda su intensidad lo que Job estaba experimentando. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. No es Job el que está hablando, no, este es otro, Emán. Mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. No es Job, es otro creyente, posterior a Job, quien está hablando. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado, Señor, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Salmo 88. Es un salmo lúgubre, oscuro, todo oscuridad. La experiencia que está teniendo este hombre. Este salmo está puesto entre los salmos, está puesto en las Sagradas Escrituras. Es escritura, es palabra de Dios. Y Dios ha querido que sea recogido aquí este clamor, lo mismo que quiso que fuera recogido también el clamor de Job. Y fíjate, este salmo, a diferencia de otros salmos en los que vemos los clamores, las preguntas del creyente, en la primera parte, pero luego hay una segunda parte en la que el creyente experimenta victoria y liberación, cómo Dios le salva, cómo Dios le restaura. En este salmo termina como ha empezado. Ha empezado en oscuridad y ha terminado en oscuridad. A diferencia, como digo, de otros salmos en los que empiezan mal y el final es feliz. Aquí no. Aquí todo queda pendiente. Aquí todo queda de esta manera. Y como digo, Dios ha querido que esta palabra, este texto, forme parte de la Escritura. Por si acaso alguno de nosotros llega o ha llegado a una situación parecida para decir, ¿qué me está pasando? Soy un caso perdido, un caso aparte. No, aquí está este salmo. Pero volvamos a Job de nuevo. Y allí estamos ahora, veamos dónde estamos. Sí, estábamos en el capítulo 14,
con estas palabras que Job estaba diciendo. Y ahora viene la segunda intervención de Elifaz en el capítulo 15. Y como ya Zofar ha acusado directamente a Job de maldad, vamos a decir que ha abierto esta brecha, pues ahora Elifaz ya tiene fácil seguir en esa misma dirección de acusar a Job. Y eso es lo que va a hacer. Capítulo 15 y versículo 2. Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. No, un sabio va a hablar con sabiduría y va a hablar con sensatez y prudencia. Luego Job, como está diciendo cosas sin sentido, despropósitos totalmente, es un insensato. No solamente eso, sino en el versículo 4, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Así que le está acusando directamente, no solamente de insensatez, sino también de maldad, también de ignorancia. Versículo 7. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Así que eres un ignorante, Job. Aquí hay representantes de la sabiduría, y ya vimos que Elifaz venía de Temán, y Temán era una ciudad famosa por la sabiduría de algunos de sus habitantes. Acusación de insensatez, acusación de maldad, acusación de ignorancia, acusación de ingratitud. Versículo 11. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Eres ingrato, Job, porque no tienes en consideración las consolaciones de Dios. Y de nuevo, él va otra vez a echar mano de la remuneración de los malvados. Es vez tras vez. Allí lo tenemos en este capítulo 15 y versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Es la ley de la retribución. El mal es castigado. Job va a replicar y estamos ya en la séptima réplica de Job, en la quinta intervención de Job. Resulta espeso, ¿verdad?, todo este material que está presente en este libro, y seguirlo y masticarlo y desarrollarlo. Sí, no es fácil. Y por eso hay mucha gente que lee los 2 primeros capítulos, se va al final y entonces elude todo esto. Pero vamos a ser perseverantes y vamos a continuar entonces con el desarrollo de los diálogos que tenemos aquí. En esta quinta intervención que Job está haciendo, va a rechazar de nuevo los argumentos de sus amigos. Versículo 2. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros.
y de nuevo, ¿ya cuántas veces ya? Hemos perdido la cuenta. De nuevo, vuelve a reiterar su experiencia. No su teoría, su experiencia. Versículo 6. Si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Haga lo que haga. Ahí está, presente. No por hablar se me olvida y no por dejar de hablar. Dejo de ser consciente. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Así que de nuevo es su experiencia y de nuevo él echa mano de su integridad. Su integridad. No es como sus amigos están diciendo, has pecado, eres culpable de esto, de aquello, de lo otro, sino que él vez tras vez está aferrado a su inocencia. Y ahí es donde él va a apelar al testimonio. Versículo 18. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. No cubras mi sangre porque mi sangre está clamando. Mi sangre es como la sangre de Abel, ¿no? Cuando Caín lo mató y entonces Dios viene a Caín a pedirle cuentas, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, ¿soy acaso guarda de tu hermano? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz y llega hasta el cielo. Y aquí lo que Job está pidiendo es: tierra, no cubras mi sangre, para que la voz de mi sangre llegue hasta el cielo y allí sea escuchada. Versículo 19. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Mi testimonio, mi vida, mi integridad está allí arriba. Capítulo 17. Va a apelar a Dios como su fiador. Versículo 3. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Una fianza es un gesto, es una señal que alguien da a otro, es señal de confianza, de credibilidad. Entonces es lo que Job le está pidiendo aquí a Dios, que le muestre un gesto y una señal de su parte para que eso le infunda a él confianza. El capítulo 17 termina con la desesperación terrenal, temporal de Job. Versículo 13. Si yo espero, el Seol es mi casa. El Seol es la morada de los muertos en el Antiguo Testamento. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Quinta intervención de Job. Vamos a ver a continuación la segunda intervención, debilidad y la respuesta que le da Job, y con esto terminamos por hoy.
En el capítulo 18, es la segunda intervención de este segundo amigo de Job, él lo que va a hacer es reiterar, repetir otra vez la ya tan consabida y reiterada doctrina de la remuneración de los malvados. Vamos a leer un versículo nada más, pero todo el capítulo 18 va en esa dirección. Versículo 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Y lo demás que viene a continuación va en esa dirección. Bildad no tiene ya más argumentos, no hay nada original, no hay nada nuevo que tenga que aportar. No, ya todo lo que tenía que decir lo ha dicho y lo que ahora dice ya lo había dicho antes. Entonces repite lo mismo. Y aquí es donde estamos en el capítulo 19 y es una de las cumbres de este libro de Job y del Antiguo Testamento. Estamos ante una de las cumbres espirituales de todo el Antiguo Testamento en una porción de este capítulo 19, en esta respuesta de Job. Él reprocha a sus amigos, versículo 2, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Y a continuación Job atribuye a Dios todo lo que le está ocurriendo. Versículo 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Estamos en el Salmo 88. Es algo muy parecido, muy similar. Y aquí es donde Job está atribuyendo a Dios todas estas cosas que él está experimentando. De ahí entonces la súplica a sus amigos, versículo 21. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Y ahora, después de todas estas palabras, a continuación, es donde viene la declaración que Job va a realizar. Versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Estaba deseando que sus palabras no se las llevara el viento, que sus palabras no quedaran en el vacío, en la nada. Y efectivamente, han quedado recogidas, han quedado registradas. Era su deseo, él no lo sabía, pero ahí están. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Fíjate, en el versículo 23 ha dicho, ¿quién diese que se escribiesen en un libro, un pergamino, la piel del cordero, que es donde entonces se escribían, el pergamino o el papiro? Pero el pergamino, el papiro se puede fácilmente destruir y mis palabras podrían ser destruidas. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y eso ya no se puede destruir. Es decir, que queden grabadas de forma indeleble y para siempre. Ese es el deseo de Job.
Y a continuación, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hemos dicho que Job tiene multitud de preguntas a Dios, muchas. 13 veces aparece la expresión ¿por qué? Dirigida a Dios. No entiende. En medio de todas esas preguntas, aquí hay una certeza que él tiene. Yo sé. Hay un conocimiento que tiene en medio de toda esa multitud de preguntas y de dudas. Yo sé que mi Redentor vive. El Redentor es la figura que vimos en Levítico 25, de que en el caso de que alguien cayera en una situación de necesidad, en una situación de aflicción económica y tuviera que vender sus propiedades, incluso tener que venderse a sí mismo como esclavo para poder salir adelante en la vida, estaba el Redentor, es decir, el pariente cercano que venía para salvarle, para rescatarle de esa situación desesperada. Aquí Job está aludiendo precisamente a esa persona, Redentor. En este caso ya no es simplemente un Redentor que viene para sacarte de la dificultad económica o temporal o terrenal o algo así, pero algo mucho más grande y mucho más profundo, que es lo que Job necesita. Mi Redentor, no el Redentor. No dice yo sé que el Redentor vive como algo abstracto, como algo ambiguo, sino mi Redentor, mi defensor, mi Salvador personal, vive, existe, hay tal Redentor mío. Lo sé. Y a continuación, en ese conocimiento que él está denotando aquí, hay una palabra profética que está dando. Al fin se levantará sobre el polvo. O sea, está hablando acerca de que este Redentor se va a levantar del polvo, se va a levantar de la muerte. Está enseñando la resurrección. En el Antiguo Testamento estamos, Estamos en el Antiguo Testamento y en un libro donde la muerte planea por todas las partes. Aquí Job está declarando que su Redentor personal vive y que se levantará de la muerte. Y no solamente eso, sigue, después de deshecha esta mi piel, o sea, después de muerto yo, en mi carne, en mi cuerpo, he de ver a Dios. Está enseñando, está declarando la resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo. Ya digo, estamos en pleno Antiguo Testamento, cuando todavía la revelación de todas estas cosas está, por así decirlo, en mantillas. Pero Job está aquí anunciando todo esto. Es todo un compendio aquí de las grandes verdades, de las grandes certezas que luego en el Nuevo Testamento se van a mostrar en toda su plenitud con Jesús y su resurrección y la esperanza nuestra de la resurrección de los muertos en un cuerpo semejante al que Él tiene.
yo sé que mi Redentor vive. Fíjate, ya vamos terminando. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 3, dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. O sea, la fe nos imparte conocimiento. La fe nos da conocimiento. Un conocimiento superior, un conocimiento espiritual. Y esa es la clase de conocimiento que Job está declarando aquí, por la fe. Un conocimiento que no es ilusorio, no es una fantasía que él se está fabricando, sino que es un conocimiento basado en la verdad. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, voy a tener la experiencia sublime, cara a cara, de estar ante Dios y de verlo con mis ojos. Es lo que en Apocalipsis, en el capítulo 22, ¿verdad? La nueva Jerusalén. Sus siervos le servirán y verán su rostro. Y Job se está aquí anticipando a la declaración del último libro de la Biblia, diciendo que en su carne ha de ver a Dios, directa y personalmente, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y fíjate lo que añade a continuación, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahora estoy en estado de debilidad. Todo esto lo aguardo, todo esto lo espero. Pero él está aquí confesando el estado de debilidad en el que ahora mismo está viviendo. Es lo mismo que cualquier creyente. Hay una esperanza, hay una fe viva en lo que nos aguarda, y al mismo tiempo nos damos cuenta de nuestras debilidades mientras estamos en este cuerpo y estamos en este mundo. En ese sentido, y acabamos aquí, Job está en la línea de lo que dice Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos, y está hablando de los patriarcas y antes de los patriarcas. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y Job está aquí, mirando de lejos, creyéndolo, saludándolo, no recibiendo ahora lo prometido. En la misma dirección, en la misma línea que los creyentes anteriores de todos los tiempos. Terminamos aquí con este capítulo 19, ya digo, una de las cumbres del Antiguo Testamento. La semana que viene continuaremos, si Dios quiere, entonces con el capítulo 20, iremos avanzando lo más, amenamente posible que podamos dentro de las dificultades que este libro de Job nos plantea, pero con agilidad. Entonces vamos a ir avanzando para llegar hasta el final. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. A la memoria las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.